Me dijeron que la cirugía iba a doler. Nadie me advirtió que el verdadero dolor estaba guardado en un pasillo. A las 6 de la tarde, desde hacía 40 años, contraté a una enfermera para que me ayudara a caminar. Y ella vino a enseñarme a no huir. En menos de una semana supo mis medicamentos, mis hábitos y el nombre que yo usaba. Firmé el papel que torció una vida. No vino a curarme la cadera, vino a abrir una caja que yo escondí en el zócalo de mi casa. Hoy voy a contarte cómo una taza de té, un broche perdido y una melodía olvidada desenterraron mi secreto más antiguo y cómo, por primera vez, tuve que elegir el dolor que cura sobre el miedo que mata. Durante 71 años aprendí a esconderme a simple vista. Es curioso. Uno cree que el dolor se oculta en los lugares oscuros, pero el dolor verdadero se camufla en la rutina. Se sienta a la mesa, te acompaña al trabajo, se queda callado cuando te ríes, se hace el dormido cuando apagas la lámpara. Yo viví así, con un dolor que me seguía como una sombra y con un secreto que, por décadas, fue mi respiración y mi condena. Todo cambió cuando, después de una cirugía de cadera, una enfermera cruzó la puerta de mi casa. Era eficiente, amable, atenta y peligrosamente perfecta. En menos de una semana, supo mis medicamentos, mis hábitos, mi preferencia por el café tibio y la música tenue al amanecer. Pero también supo cosas que yo jamás había dicho en voz alta. Ese fue primer temblor. El médico habló de reposo, de rehabilitación progresiva, paciencia. Yo asentí con esa obediencia resignada de quien ya no tiene prisa por llegar a ningún. La primera madrugada, la enfermera entró descalza, midió mi presión, revisó el vendaje con manos seguras y ojos que parecían leer entre las fibras de la gasa. A las 5 de la mañana, el dolor sube, dijo, como quien comenta el clima. Lo dijo antes de que yo soltara el primer quejido, antes de que yo recordara que, y siempre, a esa hora, algo dentro de mí pedía auxilio. ¿Cómo lo sabía? Me lo expliqué como profesionalismo. Me tranquilicé con esa coartada fácil. Y sin embargo, cuando se inclinó para acomodar el cojín bajo mis rodillas, tarareó una melodía antigua, un fragmento trivial de unas notas que yo había escuchado décadas atrás en un pasillo con olor a desinfectante y miedo. Esa melodía era una. Y yo había guardado la herradura muy lejos. Los primeros días transcurrieron con puntualidad de relojero. A cada hora, un gesto, a cada gesto, una palabra. Me animaba a dar pasos pequeños apoyándome en un caminador. Me ofrecía agua tibia con gotas de limón. Me recordaba los ejercicios. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que alguien miraba mis esfuerzos sin lastimarme con lástima. Pero la afección, cuando no cojea, asusta. Empezó con cosas minúsculas, como si el destino practicara una aguja. Un frasco de analgésico, alineado no según la etiqueta, sino según el número exacto de comprimidos que debía quedarme si yo hubiera seguido al pie de la letra la receta de hace años, no la reciente. Un cuaderno que guardé en una repisa alta apareció sobre la mesa con un separador puesto en una página donde, torpemente, yo había anotado cifras, fecha, palabras sueltas que funcionaban como migas de pan para un lobo que yo no quería volver a ver. Nadie sabía que ese cuaderno existía. Nadie, excepto una persona de mi pasado. Y esa persona, creí, se había disuelto en el archivo de los remordimientos. La enfermera tenía una forma de observar que no era invasiva, pero lo abarcaba todo. No me preguntaba directamente, me ofrecía relatos. Cuando uno pasa por cirugía, aparecen recuerdos raros, decía, acomodando la manta. A veces, la anestesia no duerme el miedo, murmuraba, acomodando las almohadas. La mente se cura por capas, como las heridas, aseguraba, cambiando el vendaje con esa destreza que yo agradecía. Yo asentía, me dejaba llevar por su voz tranquila, pero por dentro algo empezaba a desatar nudos.
No sabía si agradecerle o temerle. Una tarde, mientras el sol jugaba con el borde de cortina, la enfermera dejó una taza de té en la mesa y se quedó de pie, mirándome con una atención que no era profesional. Había algo personal en su postura, como quien contiene una pregunta largamente ensayada. A veces las casas guardan sonidos, dijo al fin. Su casa, por ejemplo, tiene un eco a las 6 de la tarde en el pasillo, un eco que suena como pasos que ya no están. Me reí para romper la tensión. Le pregunté si creía en fantasmas. Ella sonrió con una tristeza serena. No en fantasmas, en deudas. Esa palabra me atravesó con una precisión quirúrgica. Deuda. Yo tenía una, gigantesca, enterrada bajo capas de silencio. La arrastraba desde hacía 40 años, desde una decisión cobarde que tomé con la certeza de estar salvándome y la intuición de estar condenándome. Por décadas, ese acto había sido mi sombra, y ahora, esa mujer, con su voz suave y sus manos exactas, parecía reconocer el contorno de ese monstruo sin haberlo visto nunca. ¿Cómo? Los detalles se multiplicaron. Encontré bajo el mantel la mitad de una fotografía que yo había roto y tirado hacía mucho. En ella, un fragmento de un pasillo hospitalario, un reloj de pared marcando las 6:10, la esquina de una puerta con un número que nadie más recordaría, el número de una sala en la que yo aprendí que la verdad puede torcerse con la firmeza de un bolígrafo sobre un formulario. El papel olía a humedad vieja, a cajón que se abre de vez en cuando para comprobar que el crimen sigue exactamente donde lo dejaron. Yo no guardaba eso. Yo había destruido todo. ¿De dónde había salido? La enfermera fingió no notar mi sobresalto. Continuó con la rutina, nombrando las dosis con una precisión que me sonaba a interrogatorio disfrazado. Un amanecer, cuando el dolor era una marea tibia, dijo algo que me congeló. El cuerpo recuerda lo que calla de los dientes. Ella se dio cuenta. No tiene que decir nada todavía, susurró. A veces la verdad se cura sola cuando alguien la sostiene. Soltarla. Yo quise preguntar qué está teniendo él. No me animó la respuesta. Esa noche soñé con el pasillo, con la melodía, con el reloj de pared marcando, tercamente, la misma hora. Desperté sudando, con la sensación de que mi cadera no era lo único recién unido con tornillos. Fui hasta el comedor con el caminador, tanteando la distancia como si la casa hubiera cambiado de tamaño. Sobre la mesa, la taza de té de la noche anterior olía todavía a manzana. Y al lado, un papel doblado con una letra que reconocí de inmediato, a pesar de los años. Una letra firme, apretada, casi sin espacio entre palabras, que escribía como si el tiempo apremiara. Abrí el papel. Había una sola frase. A las 6 de la tarde, sala número 12. Sentí una oleada de pasado. Mis rodillas temblaron más que mi cadera. La enfermera apareció en la puerta, como si la frase la hubiera convocado. No alcancé a esconder el papel ni a inventar una mentira. Ella me sostuvo la mirada sin dureza, sin apuro. ¿Le duele?, preguntó. Y en su pregunta no estaba solo mi cadera. Sí, dije. Ella asintió. Mañana, dijo, cuando el sol esté más bajo, vamos a hablar del eco en su pasillo. Quise protestar, decir que no había eco, que solo había desgaste en las paredes. Quise acariciar mi coartada vieja, esa que tanto me había servido. No fue mi culpa, yo no tenía opción. Yo solo firmé donde otros ya habían decidido. Pero el dolor y la mirada de esa mujer me habían arrinconado. Por primera vez en 40 años, supe que la pared a mi espalda era el final del pasillo y que en la puerta, con el número que yo creí haber olvidado, alguien esperaba. El día siguiente se estiró como un hilo tenso. Los minutos fueron cuentas que no quería seguir contando. A las 5:30 de la tarde, la casa se volvió una caja de... Cada paso, un tambor. Cada respiración, un anuncio. La enfermera preparó té.
Yo fingí leer. A las 6:05 acomodó la silla frente a mí, sin interponer distancia, pero tampoco invadiéndola. A las 6 en punto, el reloj de pared, el de mi casa, no el del hospital, marcó su hora, y entonces ella puso sobre la mesa un objeto pequeño envuelto en un paño. Era un broche de metal opaco, con una muesca invisible para cualquiera que no supiera dónde tocar. Yo sí sabía, porque ese broche había sido mío, y lo había perdido en un turno de noche hace 40 años. No me dio tiempo a pensar en mentiras. No me dio tiempo a respirar con calma. El mundo se volvió otra vez un pasillo con olor a desinfectante. Ella habló. Esto no está aquí por accidente. Tomó aire. Yo tampoco. El suelo se movió bajo mi silla. Tuve una intuición brutal, una certeza que no supe de dónde venía. Aquella mujer no había entrado a mi casa para curarme la cadera. Había venido a desenterrar aquello que yo había dejado sepultado, cobijado por mi silencio. Abrí la boca y ella inclinó apenas la cabeza, pronunciando un apodo que nadie me decía desde aquellos pasillos. Yo sé quién eras allí. La taza de té tembló en mi mano y una gota cayó sobre el broche que brilló como una alarma. No dormí. La noche fue un inventario de ruidos, el viento, mi respiración tropezando con la cul. A la madrugada, la enfermera cambió el vendaje. Su proximidad, dosamente, me tranquilizó y me incendiaba. No me presionó. Hizo su trabajo con esa delicadeza temible que yo ya asociaba con un bisturí afilado. No corta por capricho, solo donde debe. A media mañana, cuando la luz entraba oblicua, volvió a poner el broche sobre la mesa. Lo encontré, dijo, en un sobre viejo, dentro de una caja que no debería existir. Anotó algo en una libreta pequeña. Y hubo otra cosa. Mostró la mitad de la fotografía del pasillo. Yo tragué saliva. Las piezas de mi pasado, como migas de pan húmedas, reaparecían contra mi voluntad. Cerré los ojos. El recuerdo volvió con la fuerza de un elevador que se abre, un turno nocturno, un formulario, una firma apresurada, una decisión. Yo, más joven, más seguro de mi necesidad de sobrevivir, girando una llave en una puerta que no debí tocar. Protegí a alguien poderoso, perjudiqué a alguien indefenso. Lo sabía entonces, lo supe después, lo sé ahora. Hay días, dije al fin, que uno nunca termina de pasar. Ella me dejó silencio, como si me abriera una camilla en la que al fin pudiera acostar mi verdad. Hace 40 años, seguí, yo estaba en un hospital con olor a cloro y urgencia. Hubo un incidente, hubo papeles. Yo firmé, yo ordené, yo elegí. La palabra pesó. Elegí de qué lado quedarme y me quedé del lado equivocado. La enfermera no buscó mi mirada, evitó la humillación de arrinconarme sus ojos. Las decisiones, dijo, hacen hijas y las hijas crecen. Tardé unos segundos en entender que no hablaba de criaturas de carne, sino de consecuencias. En ese hospital, continuó, a las 6 de la tarde, en la sala número 12, un expediente cambió de nombre. Un paciente fue etiquetado como culpable de algo que no hizo. Otro quedó limpio. Uno se tragó las tinieblas. Otro se bañó en luz. Y usted firmó. El aire se volvió pesado. El broche, la foto, la melodía, el número de sala. ¿Cómo sabía tanto? ¿Quién es usted? Pregunté finalmente con un hilo de voz. Soy la consecuencia que nadie esperaba encontrar en su sala de estar, respondió. Y soy la prueba de que las deudas, si uno no las paga, buscan con qué rostro cobrarse. Recordé un apellido, recordé una cama con barandas, recordé una protesta ahogada de alguien que no tenía fuerza, recordé mi pluma cicatrizando un documento que nunca debió existir. La enfermera bajó la voz. Hubo una vida que se partió en dos ese día. No solo la suya. Hubo una familia que cambió de destino. Hubo una criatura que creció con hambre de verdad, porque a su mesa le servían mentiras. Sentí frío, a pesar del sol. Yo vine, prosiguió,
para que usted me diga por qué. Quise responder con la coartada vieja. No era tan simple. Yo obedecía órdenes. El miedo manda. El poder pesa. Ella no interrumpió cuando empecé a hablar. Me escuchó trazar el mapa de mi cobardía, el llamado que me hizo temblar, la promesa que ofrecieron, el chantaje velado, la insinuación de un ascenso, el favor que presté para mantenerme. Conté todo lo que pude. Sin embargo, cuando terminé, supe que lo importante todavía no lo había dicho. Ella lo notó. Falta la caja. La palabra me cortó el pecho. La caja. La había enterrado. Una caja metálica con documentos que podrían rehacer la historia, papeles con firmas, copias no destruidas, carta, una cinta con una grabación de voz. Yo la escondí como un animal asustado esconde su herida, con torpeza, con desesperación. No existe, mentí. Ella me miró con paciencia que era, en sí misma, una forma de verdad. Existe, susurró, porque si no existiera, usted no temblaría cuando digo caja. Apreté los puños. La cicatriz de mi cadera latió. No puedo, dije. Ella recogió el broche, lo sostuvo con la punta de los dedos. A las 6 de la tarde, dijo, vamos a caminar unos pasos más en su pasillo. Si no puede hoy, será mañana. Pero esta casa no merece seguir repitiendo ecos. Ese día, a las 6, me trajo el caminador. 2 pasitos, propuso. El dolor fue una verdad que no podía esquivar. Avancé, respirando, como quien atraviesa un umbral en cámara lenta. Al llegar al final del pasillo, ella se inclinó y tocó el zócalo con la yema del índice. Aquí, murmuró. Aquí escondió algo, ¿verdad? Me quedé mudo. Nadie sabía de la muesca, del hueco detrás de la madera, de la pequeña oquedad donde yo había metido, años atrás, lo que no quería ver. La enfermera no forzó la madera. Se enderezó y me devolvió la dignidad que le quedaba a un cobarde viejo. Cuando esté listo, yo estaré aquí. Dio 2 pasos a la cocina. Yo, en cambio, no pude moverme. Escuché mi propia voz, salida de algún lugar más joven. Mañana, palabra me asombró, porque significaba concesión y también promesa. Esa noche, el sueño no se atrevió a entrar en mi dormitorio. A las 2 de la madrugada, me sorprendí buscando con el tacto aquella muesca, como un ladrón en su propia casa. A las 6, cuando la luz empezó a granear el pasillo, me acomodé en la silla. La enfermera llegó con la misma serenidad. Hoy, dije. Ella no sonrió, tampoco celebró. Simplemente alcanzó una palanca pequeña, la encajó donde solo yo sabía, y el zócalo cedió con un suspiro de madera. Detrás, el hueco, y en el hueco, la caja. Mi pecho fue un tambor. Ella la puso sobre la mesa con un respeto que me resultó insoportable. Usted la abre, dijo, o la abro yo. Quise decir no, quise posponer otra vez, pero el reloj de pared marcó su hora con un golpe limpio. Yo murmuré, y mi dedo buscó la muesca mínima en la tapa metálica. Al tocarla, sentí el latido de 40 años comprimidos en un segundo. Giré. La tapa cedió. Dentro, la historia aguardaba con el mismo olor a papel viejo y culpa fresca de siempre. No fue un solo objeto, fue un coro. Documentos con sellos, copias al carbón con letras que yo podía reconocer aunque me arrancaran los ojos. Una cinta enrollada con un rótulo mal pegado. Una foto completa del pasillo, ya no la mitad. Y, al fondo, un sobre más pequeño con un diario que anunciaba una atribuida y no la merecía. Mis manos temblaron. La enfermera no tocó nada sin... Con su permiso, dijo, y tomó... ¿Tiene dónde escuchar esto? Asentí, avergonzado de tener todavía un grabador antiguo guardado en la despensa, como si una parte de mí hubiese esperado siempre este día. El sonido de la cinta fue un túnel. Primero, la estática. Después, una voz que se me clavó en el hueso, la de alguien joven que, palabras torpes, intentaba denunciar lo que yo había ayudado a tapar. Luego, mi propia voz, aunque yo hubiese preferido cortarme la lengua antes que reconocerla, diciendo frases razonables, burocráticas, condenando con cortesía,
firmando con palabras. La enfermera no me miró. Miró la caja. Cuando la cinta terminó, el silencio pesó más que cualquier acusación. Esto, dijo, no es para destruirlo. Yo esperé el golpe. No llegó. Esto es para enderezarlo. La palabra me Yo había imaginado venganza, humillación, escarnio. No esta oración quirúrgica, sin adornos, enderezar. Sentí una posibilidad, y con ella un miedo nuevo. ¿Qué quiere?, pregunté. La enfermera respiró hondo, como quien decide en qué milímetro exacto cortar. ¿Verdad? ¿Y reparación? Mi mente hizo cuentas torpes. Cartas notariales, declaraciones juradas, visitas a oficinas con olor a mojo, nombres que yo no quería pronunciar. Y, por debajo, otra pregunta. ¿Quién era ella en esta ecuación? No me obligó a preguntar. Yo crecí, dijo, con una versión rota de mi historia. Me dijeron que la culpa venía de mi casa, que la vergüenza era herencia, que lo mejor que podía hacer era callar. Pero la verdad tiene sed. A veces te despierta a las 5 de la mañana y te obliga a caminar. Su mirada se posó un segundo en mi caminador. Yo empecé a buscar. Encontré hilos. Tiré. Algunos estaban podridos. Otros me trajeron hasta su puerta. ¿Por qué ahora?, balbuceé. Porque usted, respondió, ya no puede huir rápido. No lo dijo con crueldad. Lo dijo con realismo, y porque a mí me tocó aprender a curar sin lastimar. Así que vine a curar la historia que usted quebró. Me reí, un sonido breve y feo. Curar, curar, insistió. Pero la cura duele. ¿A usted? ¿A mí? ¿A quienes todavía respiran ese aire viejo? Hubo una pausa. Entonces, un plan se delineó con la claridad de una placa radiográfica. Testificar, legalizar la autenticidad de los documentos, entregar las pruebas, pedir una revisión del caso que yo ayudé a ensuciar. Y no solo eso, contactar a quienes habían sido apartados, pedir perdón con un verbo que sirviera para algo más que para aliviar mi miedo. La enfermera sacó una hoja en blanco. Vamos a escribir, propuso. Fechas, lugares, voces, todo por extenso. Nada de números cortos ni atajos. Sentí la ironía clavarse en mi orgullo viejo. Durante décadas yo había abreviado la verdad. Ahora me pedían que la escribiera completa. Tomé la lapicera. Empecé. La mano no me obedeció del todo. Cada palabra era un vidrio. La enfermera, atenta, me ofrecía agua, pausa, una mirada que no se retiraba cuando mi vergüenza quería esconderse. A mitad de camino, la casa tosió un trueno. Alguien golpeó la puerta. Nos miramos. El corazón se me fue a la cadera. ¿Estaba a alguien?, preguntó. Negué. El golpe se repitió, más insistente. La enfermera guardó la caja en el hueco del zócalo sin cerrarlo del todo. Dejó la tapa apenas calzada, como quien sabe que los secretos muerden si los encierran con fuerza. Abrió. Un hombre alto, con voz de funcionario y ojos cansados, se presentó con credenciales que no dudé en creer. Había recibido una denuncia anónima hacía unos días sobre irregularidades históricas en un expediente antiguo. Buscaban corroborar. ¿Era casualidad? ¿Había sido ella? La enfermera se mantuvo al margen en su papel visible de cuidadora. Me tocó a mí hablar. Elegí el camino más fácil, negar, y me escuché decir frases que creí superadas. No sé, no recuerdo, yo no estuve. Esa no es mi firma. La vergüenza me ardió en las mejillas. El hombre dejó su tarjeta. Volveremos, anunció, como una sentencia o una oportunidad. Cuando se fue, la enfermera no me gritó. Eso dolió más. Usted quiere curar, dijo despacio, pero todavía teme a la fiebre. No hay cura sin fiebre. Cerré los ojos. Era verdad. El miedo viejo había ganado esta ronda. Ella no se alejó. Puso su mano, ligera, sobre el borde de la mesa. Mañana, dijo, vamos a la sala donde empezó todo. Me faltaba el aire. No puedo caminar tanto. Me defendí, aferrado. Literal. Yo lo llevo. No supe si hablaba del cuerpo o de mi... El reloj marcó 1 minuto. Y en ese minuto
Supe que el tiempo había dejado de ser un aliado. O caminábamos hacia la sala 12, o la sala 12 vendría a mí en forma de visita, de citación, de golpe, de pesadilla. Está bien, dije, mañana. Y la palabra, por primera vez desde que la dije de niño, significó valentía. Volver fue una cirugía. El edificio había cambiado, pero el aire conservaba esa mezcla de desinfectante y destino que se pega al paladar. La enfermera empujaba mi silla de ruedas con cuidado, como si cada metro pudiera abrir un recuerdo que sangra. Pregunté si estaba seguro. Ella no contestó. Se detuvo frente a la vieja puerta, ahora convertida en otra sala con otro número. Para mí, seguía siendo la... Adentro, un eco. Vi superpuesto el pasado, la lámpara fría, el reloj clavado en la orilla, la camilla con la carpeta, mi firma donde no debía estar. La enfermera se inclinó, tocó con los nudillos el borde de una mesa que ya no era la misma. Aquí, dijo, como si llamara a alguien, y entonces me contó lo que yo no había querido preguntar, su vínculo con esa sala. No fue una historia larga, fue una línea recta que me perforó. Alguien, un ser querido suyo, había sido el culpable perfecto en aquel expediente, un nombre puesto donde debía haber un vacío, una culpa encajada en un cuerpo exhausto, una condena sin juicio público. A partir de ese día, su familia se dividió en dos, quienes creyeron y quienes callaron. Ella creció con esa grieta en la mesa, estudió, trabajó, aprendió a sostener cuerpos ajenos mientras el suyo se volvía fuerte, y nunca dejó de buscar la sala donde habían torcido su destino. ¿Por qué no me odia?, pregunté, a punto de llorar por primera vez en décadas. Porque vine a curar, respondió. El odio no cura, el odio empeora. Me avergoncé de mi necesidad de castigo, de ese deseo infantil de que alguien me gritara para sentir que pagaba. La enfermera sacó copias de los documentos, los puso sobre la mesa, tomó fotos con cuidado. No vengo a destruir su vida, dijo sin melodrama. Vengo a devolverle la suya a quienes usted se la quitó. Cuando salimos, el pasillo era otro. Me pareció oír la melodía que ella había tarareado aquella primera madrugada. Ahora entendía por qué la conocía. No era un azar. Era una canción que su familia cantaba en momentos de miedo, un amuleto de notas. Yo la había escuchado aquí años atrás y la había borrado con papeles. Ella la traía de vuelta, no para herirme, sino para desinfectar. El regreso a casa fue silencioso. Había que preparar la declaración. Había que decidir a quién llamar primero. Yo temblaba, no por la cadera, por lo que venía. La enfermera organizó los papeles con una precisión que yo envidié. Me explicó con voz baja el orden de los pasos. Primero el reconocimiento, después la presentación, más tarde la solicitud formal de revisión. Hay una parte, añadió, que solo puede hacer usted, mirar a los ojos a quien cargó su vergüenza y decir la palabra que abre puertas. Perdón, susurré. Perdón, repitió, y no sonó a absolución barata. Sonó allá. A las 6 de la tarde, otra vez, golpearon la puerta. No era el funcionario, era alguien más. Un rostro que yo no esperaba ver. Alguien que había sido testigo periférico, un técnico de entonces que, por miedo, había elegido desaparecer. Traía noticias. La denuncia anónima había convocado a otros fantasmas. Había más voces dispuestas a hablar. Había también resistencias. Quienes se beneficiaron con la mentira todavía respiraban poder. Si yo hablaba, no vendrían aplausos. Vendrían preguntas, artículos de periódico, dolor. ¿Está listo?, preguntó la enfermera. Yo no lo estaba. Pero había algo peor que no estar listo. Seguir siendo el hombre del pasillo que firma donde no debe. Sí, dije, sí. Nos sentamos frente a la mesa, con la caja abierta y la lapicera en la mano. Empecé a escribir. A mitad de la página, la luz titubeó. La casa hizo un ruido extraño, como si una puerta que nunca usamos hubiera decidido abrirse sola. La enfermera alzó la cabeza.
¿Escuchó? Preguntó. Asentí. Un segundo después, la puerta de la calle se entreabrió, sin que nadie la tocara. El viento, me dije, la casualidad. Pero sobre el tapete, una sombra se detuvo, y una voz, vieja y conocida, pronunció el apodo que la enfermera había dicho el primer día, ese que solo un puñado de personas sabía. Sabía que tarde o temprano ibas a quebrarte, dijo la voz. El pasado no tocaba a la puerta, entraba. No fue un grito lo que me congeló, fue la calma de esa voz. La persona que entró, no necesito nombrarla, su sombra bastó. Traía en los ojos la misma lógica de otrora, mantener el orden, que es otra forma de decir mantener la mentira. No hagas tonterías, sugirió, como entonces. Deja los papeles. Nadie gana cuando el barro se remueve. Yo le miré las manos. Seguían limpias. Siempre había sabido ensuciar las de otros. La enfermera no se movió. Hoy, dijo, no hay barro, hay agua. Hubo un intercambio silencioso, como si dos cirujanos debatieran sin palabras dónde cortar. La persona del pasado se acercó a la mesa. ¿Qué quieres?, insistió, dirigiéndose a mí. Yo abrí la boca. La respuesta que salía sola era la vieja. Nada, paz, olvido. Pero otra voz, más baja y más firme, había crecido en estos días. Quiero enderezar, dije, robándole el verbo a la enfermera. Quiero reparar. La sombra se rió sin sonido. Eres viejo, dijo. Nadie te creerá. Dirán que confundes, que exageras. Sentí la tentación de aceptar ese refugio. La enfermera interrumpió con una cortesía demoledora. Puso la cinta en la mesa, deslizó las copias con el sello, mostró la foto del pasillo, el recorte exacto con hora y sala por extenso, los documentos con mi firma y la firma de quien me hablaba. Señales vitales, murmuró. La verdad tiene pulso. El reloj marcó las 6 con un golpe que me sonó a diagnóstico. La persona del pasado dio un paso hacia atrás. «Piensa en tu familia», ordenó, usando el truco viejo. Yo pensé en alguien que no quiero nombrar y en todos los silencios que le heredé. Pensé en la mesa partida en dos de la enfermera. Pensé en la melodía. Pensé en la sala 12. Y pensé, por primera vez, en mí no como un cobarde, sino como alguien a quien todavía le quedaba una acción digna en el cuerpo. Ya pensé, dije, firmé la declaración. No tembló mi mano. Tal vez porque, en el fondo, el temblor era otra cosa. El cuerpo despidiendo un miedo con el que había convivido 40 años. La persona del pasado abrió la boca para hablar. No lo dejé. Si tiene algo que decir, que lo diga donde corresponde, indiqué, y por primera vez usé el tono que había malgastado en el pasillo, el de la autoridad, pero esta vez al servicio de la verdad. No hubo pelea, hubo retirada. La puerta se cerró con una dignidad falsa. La casa, por un segundo, olió a cloro y a lluvia. La enfermera respiró, despacio. ¿Duele?, preguntó. Sí, dolía. Dolía el hueso y dolía el corazón, pero era un dolor que no pedía escondite. Pedía reposo y agua. El resto fue una coreografía sobria. Entregamos copias, llamamos al funcionario, presentamos la caja. Hubo burocracia, hubo rostros que se sorprendieron, hubo otros que miraron al piso. Hubo, unos días después, un titular breve en un diario que pidió revisión. Hubo llamadas desde voces que yo no oía desde hacía décadas. Hubo un encuentro difícil con quienes habían cargado mi vergüenza. No los describiré. No se trata de exhibir ruinas, sino de reconstruir. Dije la palabra. Me la creyeron a medias. No les reprocho. Nadie se cura el primer día. La enfermera estuvo en cada paso, no como salvadora, sino como lo que dijo que era, alguien que cura. Sostuvo mis silencios cuando se deshilachaban en llanto. Sostuvo mis decisiones cuando temblaban frente a puertas grises. Sostuvo mis pasos, literales, por el pasillo de casa, hasta que dejé de oír el eco de la sala 12 y empecé a oír otra cosa, mi propio cuerpo
bajando la fiebre. En una tarde sin hora marcada, la melodía volvió a sonar en la cocina. Esta vez fui yo quien la tarareó. La enfermera sonrió, no con victoria, sino con alivio. El dolor nunca desaparece del todo. Aprende a no gritar. Asentí. A veces, ahora, me despierto a las 5, ya sin esa alarma secreta que me doblaba. Camino hasta la mesa. Pongo agua a calentar. El pasillo, por fin, suena a pasillo, no a juicio. Escribo estas líneas con la conciencia de que no hay heroísmos aquí. No pretendo medallas por hacer tarde lo que debía hacer entonces, pero acepto, por fin, una verdad que me llevó toda la vida a aprender. La culpa no se paga escondiendo cajas, se paga abriéndolas. La reparación no borra lo que fue, pero endereza le puede. Cuando la enfermera se despidió, porque todo proceso de cura termina, no hubo palabras largas, solo una promesa sin papeles, que, si alguien en mi casa vuelve a oír ecos a las 6 de la tarde, habrá manos dispuestas a... Gracias, dije, sabiendo que esa palabra también es una cicatriz. Ella negó con la cabeza, como si el agradecimiento quedara mejor dirigido hacia alguien más. No me debe nada, murmuró. Páguelo donde corresponde. Hoy, cuando el reloj marca una hora cualquiera, escucho otra música. No es la de la melodía vieja, aunque a veces la tarareo. Es el sonido de una puerta que se abre sin miedo. Es el sonido de una firma que no miente. Es el sonido humilde de un hombre que arrastra una pierna, ¿sí? Pero da el paso que al fin le tocaba. Y si aún queda alguien que me llame por el apodo antiguo, con esa mala educación de los fantasmas, sabrá que ya no me escondo en el pasillo. Estoy aquí, en la mesa, con la caja abierta, y la verdad, por extenso,